Nuestro siguiente tema es entender cómo se alimentan las plantas y tratando de simplificarlo, a pesar de que existe múltiple información al respecto en Internet, está comprobado y creo que hay un consenso en que existen tres formas fundamentales de que la planta se alimente. La primera es cuando la planta lo que hace es a través de la raíz intercepta o pone en contacto con un cation fundamentalmente. La raíz tiene carga negativa, le manda un hidrógeno positivo y se intercambia por calcio, por ejemplo. ¿Sí? O le manda dos de hidrógeno para poderse intercambiar. Esa es la parte de intersección. Vamos a ver qué son todos los cationes. Hay un tema con fierro, fundamentalmente, que tenemos que entender, que no necesariamente cumple con esta característica, el fierro, y el segundo es la molécula de amonio. Pero yo diría que en general es la forma en que los cationes son introducidos con sus cargas positivas hacia la planta. La raíz sigue creciendo y se pone en contacto con otras partículas y por eso el crecimiento de la raíz y la importancia que tiene en este proceso, como ya explicamos, la parte de las micorrizas. Diría que esa es la primera forma de interacción y ahorita vamos a ver qué elementos funcionan en este contexto. La segunda forma es claramente por inundación o un flujo masivo. Aquí es donde el agua tiene que estar presente y hay toda una serie de elementos que tenemos que tener o entender claramente cuáles son ese tipo de elementos que se hacen por flujo masivo. Yo que aquí llamaría la atención a temas en los cuales es muy importante como el amonio no puede seguir este proceso, tiene que ver esa ayuda prácticamente de hongos y bacterias benéficas. El potasio no puede ser transportado a través de flujo masivo, es fundamentalmente el tema de intersección. Entonces tenemos amonio, tenemos potasio, tenemos también temas específicos como fierro y zinc que se vuelven muy importantes en la parte de elementos, sobre todo este zinc que ya platicaremos. Pero la buena noticia es que la mayoría de los otros elementos pueden ser absorbidos a la planta a través del flujo masivo, pero eso tiene un precio muy alto. Cualquier elemento que esté en el agua diluido, que haya separado la sal en la parte positiva y negativa, si no es absorbido por la planta en ese momento, va a lixiviarse o va definitivamente a tener un tema muy importante como sería el fosfato, el HPO4, que va a reaccionar. Vamos a tener una sección específicamente de fósforo, porque este reacciona inmediatamente, a veces en minutos, a veces en horas, ya no está disponible. Solamente en el estado de Sinaloa se estima que hay 1.500 millones de dólares de fósforo en el suelo. Y esa es una estimación extraordinariamente conservadora. Entonces, vamos a hablar también de cómo en la medida que exista agua, va a haber fundamentalmente ese flujo masivo de nutrientes. Y finalmente, el tema de difusión. Difusión es simple y sencillamente donde tienes un área que existe demasiada nutrición, sin mayor costo, se va por el gradiente diferencial, se va del área de mayor concentración al área de menor concentración. Es importante que en esta parte de difusión entendamos cómo elementos como el fósforo, el potasio, el zinc y el fierro son transportados a la planta por este proceso. Entonces, se vuelve muy importante, la primera conclusión es, ¿qué corriges en el tema específicamente de suelo? ¿Qué puedes alimentar muy rápidamente? Que son, diría fundamentalmente los de flujo masivo.
y lo que es más importante, cómo los elementos que van a hacer por intersección y lo más importante por difusión tienen que estar presentes desde el balance del suelo. Entonces no solamente es calcio, de magnesio y potasio al Albrecht, sino yo te diría la parte de cobre, de fierro, de zinc y la parte más importante, en este caso, de manganeso. Tiene que estar, se puede poner en forma de sulfatos, hay que hacerlo en las mezclas específicamente de balanceo para que a través de este proceso, sobre todo el zinc, pueda definitivamente ser absorbido por la planta. Entonces, con esta primera introducción de estos tres métodos importantes de interacción, flujo masivo y difusión, pasamos a cómo en el contexto de cationes y aniones empieza a haber una tremenda competencia, independientemente de cuál sea el método de estos tres métodos de alimentación, empieza a haber una tremenda competencia entre diferentes elementos, como vamos a ver. Para identificar estos niveles de competencia, vamos a utilizar el siguiente diagrama, que la primera vez que se lo vi fue hace aproximadamente 2 años a una empresa holandesa. Este diagrama se ha hecho ya muy popular porque definitivamente presenta conceptos completamente innovadores en el análisis de savia, que esta sección de análisis de savia veremos por separado, pero que habla específicamente, y creo que es importante recalcar el tema de lo que sería la parte de antagonismo catiónico. Ustedes van a ver todo esto que está del lado izquierdo del círculo, todos estos, y yo añadiría aquí níquel, que se nos olvida, ¿sí? Todos estos tienen una carga positiva. Estos van a ser retenidos específicamente en el tema de lo que sería el humus en el suelo con su alta capacidad de intercambio catiónico, como ya vimos. Y también, no solamente el humus, sino las arcillas o los minerales que podamos añadir para aumentar la capacidad de intercambio catiónico. Y se vuelve en esto un tema pues, muy importante, ¿no? En ese sentido, es importante ver que la mayoría de estos elementos, estamos hablando de la parte izquierda, van a ser absorbidos a través de intercepción. Hay ciertos elementos, en este caso del tema de intercepción, que sería importante entender que probablemente la única excepción que tengamos sea el fierro. Todos los demás van a ser absorbidos desde el punto de vista de la planta crece, la raíz, crece, los pelos absorbentes se desarrollan, el micelio de la micorriza también empieza de alguna forma a crecer. Ahorita vamos a explicar cómo al absorber fósforo va a requerir de otro tipo de elementos para que exista este sinergismo, pero que al final de cuentas la parte izquierda se hace por intercepción. La parte derecha también podemos ver que son aniones, o sea, tiene una carga negativa. Estos son los primeros que se le exhibían en una parte muy importante y tenemos elementos aquí abajo como el boro, pero en esta forma de flujo masivo, que es la forma en que los aniones son transmitidos a la planta, fundamentalmente porque dentro de la célula, como vamos a ver también en otra pequeña presentación, la mayoría de los elementos que están dentro de la célula son aniones. Entonces esto crea un gradiente diferencial que facilita la absorción prácticamente de los aniones, que al no poder ser retenidos en la tierra son lixiviados de forma importante. Vamos a ver también en otra presentación el efecto que tiene el quelatado en todo este tipo de elementos y cómo permite que al quitar la carga, ya sea negativa o positiva, se pueda quedar
en el suelo por mucho mayor tiempo. Esta parte quelatada es algo que es fundamental y que es relativamente sencillo, como lo vamos a ver, poder hacerlo. Y este es uno de los grandes beneficios de mezclar la parte orgánica con el tema fundamentalmente de la agricultura química. Lo más importante de este diagrama, que utilizaremos varias veces, es fundamentalmente el entender lo que estamos mencionando aquí como antagonismo catiónico o aniónico, y lo que hablamos de sinergismo como un punto importante. Lo más interesante es como el mismo concepto de capacidad de intercambio catiónico que existe a nivel suelo, es claro que a nivel foliar existe esa capacidad de almacenamiento catiónico o aniónico. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría, estamos hablando de estos productos, o minerales, perdón, calcio, potasio, magnesio y definitivamente sodio, compiten con el nitrógeno en forma amoniacal. En la medida que hay un exceso de uno de ellos, vamos a poner que el exceso es de potasio, entonces automáticamente sufre el calcio, sufre el magnesio y sufre el amonio. El tema importante de este concepto es que tenemos necesariamente, para poder balancear y utilizar en una forma adecuada esa capacidad catiónica en la savia de la hoja, necesitamos dejar de aplicar el exceso. En este caso, tendríamos que dejar de aplicar potasio para que los demás elementos, sobre todo el amonio, se pueda de alguna forma balancear y con eso incrementar los grados Brix. Por otro lado, esta lucha entre estos cationes es sinergizada por los aniones que están aquí abajo. Tú quieres mayor absorción de potasio, necesitas poner que el silicio esté adecuado, que el yodo sea adecuado, el boro, sobre todo, que se vuelve muy interesante, y el molibdeno. ¿Ok? Específicamente en el caso del boro, lo que sucede es que es la única forma que no puede, o que no debe, o que no está en forma de ion. O sea, esto, al final de cuentas, el boro va a estar como ácido bórico y puede ser por flujo masivo absorbido, perdón, se me olvidó mencionar esa parte, y también por difusión. El boro puede o es fundamentalmente absorbido como ácido bórico y es el único que no necesita tener una carga para ser absorbido por la planta por la enorme importancia que tiene en el proceso. Boro es el que dirige la nutrición, mientras que el calcio transporta, boro es el volante de ese camión que es el calcio, ¿no? Pero en lo que estábamos comentando es esa capacidad o limitada que se tiene de cationes tiene que ser catalizada por estos cuatro micros fundamentalmente, en el caso, estos cuatro elementos microaniones para poder hacer el proceso. Pero está en azul. El rojo indica exactamente lo mismo, mientras que el nitrato puede competir. Aquí en el caso es muy importante, el nitrato no solamente lo va a competir con el resto de los elementos de los aniones, ¿sí? También compite con algunos elementos cationes, como vamos a ver, pero estos elementos que están aquí, estamos hablando que son catalizados por toda esta parte de elementos o de microelementos cationes. El cobre, el cobalto, el fierro, manganeso, zinc y níquel van a catalizar la parte muy importante de los aniones en el sentido. Cuando prácticamente hablamos del pH, que será una de nuestras próximas pláticas, hablamos que faltan aniones y cationes, estamos hablando en este caso de la combinación de rojos o de la combinación de azules, que lo veremos básicamente más en detalle. Por otro lado, y para terminar,
La parte más importante es que mientras que el nitrato nos ayuda a crecer con elementos que son una mezcla de cationes específicos, el amonio lo que hace es que nos ayuda a florecer y a fructificar. Tienes dos energías combinadas, una de crecimiento, que es prácticamente lo que está aquí en rojo, lo que hemos visto en esta parte, y lo que está en morado, estamos hablando de fructificación y floración. Esto se vuelve muy importante y seguiremos en la segunda parte de cómo las plantas se alimentan en nuestro siguiente video.